Cuando el río sueña, tinta lleva. Cuando el río sueña, tinta lleva. Hola, ¿cómo te va hoy? Hay muchas situaciones que no podremos evitar. No elegimos en qué país y familia nacer, o si seremos adoptados, al menos no conscientemente. Si tendremos hermanos y si serán compatibles con nosotros. Todos los retos y las dificultades de la vida tienen el potencial para hundirnos o impulsarnos a escapar hacia lo que nos dé un poco de tranquilidad o alegría. Todo depende de lo que decidamos hacer. Dicen que al que le toca, y que nadie te puede quitar lo que es para ti por derecho divino. Ojalá que sea cierto. Soy María Mendoza, diseñadora, escritora y tallerista, y les doy la bienvenida a este Río que Sueña, un podcast onírico y literario para darle tregua a la vigilia y soñar despiertos durante un ratito. Deseo que mi voz te acompañe y te lleve de paseo hacia tus recuerdos, sueños y sorpresas. Cuando era niña anhelaba tener una hermana gemela. Me veía al espejo y me hablaba imaginando que la imagen reflejada era ella. Alguien de mi edad que, a diferencia de mis hermanos, quería jugar a los mismos juegos que yo. Cuando tuve entre 27 y 35 años, algunas amistades y compañeros de trabajo que nunca se conocieron entre sí, me contaron varios de sus sueños en los que yo tenía 2 hijas gemelas, y aunque esto no haya sucedido, me llamó la atención esa coincidencia. Del año 2019 al 2022, escribí el libro de Ofelia, Diario invisible de una niña que quería ser secretaria. Y desde entonces veo gemelos, bebés, niños, adultos, de todas las edades, por lo menos 2 pares a la semana. Me los encuentro en centros comerciales, en las calles, en tiendas o el transporte público. A veces aparecen en las historias que estoy leyendo, en fotos de redes sociales, publicidad, tatuajes o en forma de números. Hay una planta que da flores gemelas, salen de la misma rama. Se llama Linae borealis. Es un arbusto con flores alargadas que tienen un color entre rosado y lila y cuelgan hacia abajo, como las campanillas. La historia de Xbalanque y Hunahpu, los hermanos gemelos y dioses de la mitología maya, se cuenta en el Popol Vuh. Una doncella se acercó al árbol de calabaza y al tocarlo, las ramas se convirtieron en la cabeza del dios Hunahpu, quien escupió hacia una de las palmas de la muchacha y ella quedó embarazada en ese instante de los gemelos, quienes, cuando eran niños, se la pasaban jugando a la pelota y esto molestaba a los señores de Xibalbá en el inframundo, quienes retaron a los gemelos a pasar por casas con murciélagos, navajas y otros peligros al estilo del Cubo, de donde ellos salieron triunfantes y vivos. Mataron a los señores y se arrojaron al fuego que los transformó en el sol y en la luna. Las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años de edad, nacidas en Hexham, Inglaterra, fallecieron juntas al ser atropelladas cuando cruzaban una calle. El padre de las niñas rezó pidiendo que por favor reencarnaran para volver a estar todos juntos. Los padres de las niñas se embarazaron en 1958, un año después del accidente, y tuvieron a las gemelas Gillian y Jennifer, quienes tenían lunares y marcas semejantes a las de sus hermanas fallecidas. Cuando aprendieron a hablar, reconocieron los nombres de los juguetes de su vida anterior y tenían pesadillas sobre el accidente
y al contarlas a sus padres decían: «No quiero que me vuelva a pasar. Es horrible tener la nariz llena de sangre y no poder respirar». También les daba terror cruzar la calle o acercarse a los autos. Cuando crecieron, olvidaron todos estos recuerdos. Es por este y otros testimonios similares que se cree que cuando los niños pequeños tienen terrores nocturnos y pesadillas, se debe a que recuerdan en sus sueños la muerte de su vida anterior. Tuve una amiga que fue mi gemela de cumpleaños. Cumplía años exactamente el mismo día que yo. El día que falleció, me visitó en un sueño y sonreía cuando me abrazaba para consolarme. Y dijo que ella estaba muy bien. En el 2015 se estrenó el documental Twinsters, que podría traducirse como Hermelas, por la mezcla de las palabras hermanas y gemelas. Gracias al canal de YouTube de Samantha y a las redes sociales, su hermana Anaís la contactó cuando ambas tenían 25 años. Después de enviarse mensajes, fotografías y hacer videollamadas, acordaron corroborar sus sospechas con una prueba de ADN, que confirmó que sí eran hermanas separadas cuando eran bebés y que fueron adoptadas por una pareja de Estados Unidos y otra de Francia. La historia es conmovedora, la recomiendo. Jorge Bernal y su hermano mellizo nacieron en Bogotá, Colombia, en 1988. Cuando Jorge ya era adulto, soñó que tenía un hermano gemelo idéntico y le sorprendió la ocurrencia de su mente, aunque en realidad era un aviso premonitorio. Una compañera suya de la oficina fue a comprar carne con una amiga porque organizaban una comida. El carnicero era idéntico a Jorge. Ella lo saludó, pero el hombre parecía confundido por la efusividad de la mujer. El lunes, ella le preguntó a su amigo si le había dado pena que ella descubriera que tenía otro empleo los fines de semana, y él respondió que no, y que él no trabajaba en ninguna carnicería. La compañera y su amiga sirvieron de intermediarias para que ellos se conocieran, y resultó que Jorge y William, quien trabajaba en la carnicería, sí eran hermanos gemelos y fueron cambiados en el hospital al nacer, y sus supuestos hermanos mellizos también eran gemelos idénticos. Las dos familias, Bernal y Cañas, criaron a un gemelo de cada par. La historia completa se cuenta en el documental de Netflix del 2024, Hermano por accidente. Desde que era niño, Jeffrey Craig tenía sueños recurrentes en los que veía a un hermano gemelo que no tenía en la vigilia. Esto lo llevó a convertirse en profesor de epigenética y biología celular en la Universidad de Deakin y a conducir estudios sobre el síndrome del gemelo desaparecido en el Instituto de Investigación Infantil Murdoch en Australia, donde se está tratando de diseñar una prueba que ayude a identificar si una persona tuvo un gemelo en las primeras etapas del embarazo que no se desarrolló, murió o fue absorbido por la placenta o por el hermano que sí tuvo una gestación completa. Se están buscando especialmente diferencias marcadas en el epigenoma, una especie de etiquetas químicas que marcan el genoma humano y las instrucciones que le indican qué hacer, incluida la indicación de formar gemelos. En una entrevista para la BBC del año 2022, Craig dijo que las probabilidades de haber tenido un hermano gemelo que no llegó a término son del 12%, y que las personas zurdas tienen mayor probabilidad de haber tenido un gemelo. El 9% de la población mundial es zurda, y el 15% de los gemelos también lo son. Existe un fenómeno extraño llamado feto papiráceo o feto de muñeca de papel. Así se le llama a los restos visibles que deja un gemelo que muere antes de las 10 semanas, dejando ese rastro con esa forma entre las membranas del gemelo vivo y la pared uterina. Esto ocurre en 1 de cada 12,000 embarazos.
La historia de mi gemela invisible, que parece una pesadilla, fue escrita por Karina Rivera, estudiante de la Secundaria General número 5 en Torreón, y forma parte de la antología Cuentos breves, muy breves y brevísimos. Escritura joven de Coahuila, publicado por la SEP y el Gobierno del Estado de Coahuila en el año 2018. Una mañana, mientras me encontraba desayunando, escuché un ruido extraño que provenía de mi cuarto. Me levanté y fui a asomarme. Ahí, justo al lado de la puerta, estaba yo. ¿Cómo podría ser eso posible? Solo me quedé viéndome y asustada salí inmediatamente hacia la habitación de mis padres. Les conté lo sucedido, pero ellos no me creyeron. Me fui al colegio como de costumbre. Todo parecía estar bien hasta que me topé con ella. Nuevamente se me quedó viendo. Yo cerré y abrí mis ojos, pero ella aún seguía ahí. Entonces me armé de valor y le pregunté: ¿Quién eres? ¿Y por qué me sigues? Ella me contestó con delicadeza: Soy tu gemela. Sé cómo te sientes. Nuestra abuela, que ahora está en el cielo, de donde yo vengo, me mandó. Mi deber es acompañarte por determinado tiempo. Quedé impactada, pero aún así me di la media vuelta y, con lágrimas en los ojos, me retiré. No pasaron más de 5 minutos cuando ya estaba al lado de mí. Le pregunté a una de mis compañeras si veía a alguien, pero no, ella no la veía. En ese instante me di cuenta de que sí era mi hermana gemela invisible. Así transcurrieron los días. Ella era como mi sombra. Esta mañana me levanté, escuché ruidos, los vi a todos desayunando con ella, pero nadie podía verme. Mi hermana gemela me ignoró cuando quise hablarle. La miro callada desde esta pared en la que me encuentro. Me ve y sale corriendo del cuarto. La sigo hacia su colegio, intento hablar con ella. Se detiene y responde: ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Yo no tengo la culpa de que seas invisible. Días de Alción es un relato del autor Bram Stoker y forma parte del libro Muerte entre bastidores y otros cuentos. Los gemelos eran los mejores niños que se hubiera visto nunca. Al menos eso decían todos los conocidos y los padres se lo creían. La opinión de la niñera era una clara prueba de ello. Señora, no es que sean buenos porque son gemelos, cada uno es un ángel. Y ella debía de saberlo bien, porque había cuidado muchos bebés en su vida, tanto gemelos como no gemelos. Lo único que les faltaba a las criaturas era no tener piernecitas, sino un par de alas en sus hombritos. Así, podrían colocarlos a cada lado de la lápida de mármol consagrada a los restos mortales de Efraín Bubb. Lo que sucedería, señor mío, si la esposa sobrevivía al padre de estos dos maravillosos gemelos. Sería una osadía por parte de ella decir, sin ánimo de ofender, que su marido era un apuesto caballero, aunque fuera 1 o 2 años mayor que ella. Siempre había oído decir que los caballeros nunca son demasiado mayores y además los prefería así. Odiaba a los hombres que parecían medio niños, que no sabían qué hacer. Aunque el caballero que fuera padre de aquellos 2 angelicales gemelos, Dios los bendiga, no podían llamarle otra cosa que niño. Pero en su larga experiencia, que era mucha, nunca había oído que un niño tuviera gemelos o que unos gemelos hubieran pasado por una situación parecida. Los padres estaban locos por sus hijos, eran su dicha y su dolor. Si Zerubael tosía, Efraín se despertaba de su dulce sopor con un grito de inquietud. En sueños había visto un sinfín de gemelos con la cara amoratada por un ataque de asfixia que les provenía de noche. Si Zacaría chillaba,
Sofonisba salía con sus rizos despeinados dando gritos hacia la cuna de sus hijos. Ya fuera por unos pinchacitos que les molestaban, o por la sensación de ahogo, o por el roce de la ropa, o por una mosca, o por el exceso de luz, o por el miedo a la oscuridad, o porque tuvieran hambre o sed. Pero eso sí, los dos bebés siempre en perfecta sincronía. El hogar de los Bub veía interrumpido su sueño o la rutina de las labores domésticas. Los gemelos crecieron en paz, los destetaron, echaron dientes y al final cumplieron 3 años. Crecieron en belleza uno junto al otro, llenaron un hogar, etc. El sueño compartido de este episodio es de Melissa, de Mazatlán, quien tenía 11 años en el 2019, cuando lo relató para el libro Luna Sandía, que contiene 30 sueños ilustrados. La recopilación es de Roger Omar y la publicación de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura de México. Cuando tenía 10 años, hablaba con personas imaginarias. Eran mis amigos. Ahora, a los 11, un día soñé que tenía una hermana gemela, que se llamaba Mel. Solamente yo podía verla y hablarle. Lo único que recuerdo es que la conocí en el techo de mi casa, y hasta ahorita subo al techo y me la imagino. Le cuento mis secretos, problemas y cosas. Ahora entiendo por qué la azotea es mi lugar preferido. En marzo del 2023, soñé con 2 hermanas gemelas jóvenes que tenían un perro chihuahua que me mordió el dedo gordo del pie izquierdo. No me atreví a patear al perrito para liberarme. Esperé aguantándome el dolor hasta que por fin me soltó. Las muchachas no se dieron cuenta o quizá no me veían. Fui a un evento en un lugar que parecía una iglesia sin figuras religiosas ni altares. La gente comía en bancas de madera y me regalaron churros azucarados. Al salir, crucé una calle donde la gente tiraba basura electrónica y otras chucherías. Hurgué la basura por si encontraba algo que me interesara, pero no. Alguien aventó un vaso de vidrio al tiradero desde una camioneta y varios fragmentos de vidrio pasaron rozando mi frente y mi cara sin cortarme. En cada pierna, en las pantorrillas, tenemos músculos a los que se les conoce como gemelos. Nos ayudan a caminar, correr y brincar. Es común que sintamos cansancio o dolor en esta parte cuando hacemos más ejercicio que de costumbre o caminamos mucho durante una excursión o un viaje. Los extractos de árnica, consuelda y nuez de macadamia son una excelente combinación para ayudar a desinflamar los músculos, sean gemelos o no. Un masaje en pies y piernas con la combinación de aceites y extractos de pino, eucalipto, enebro, ciprés y soya es un remedio natural que prepara a los músculos antes de hacer ejercicio y ayuda a prevenir la aparición de calambres y dolor. Muchas gracias por haber escuchado Cuando el río sueña, tinta lleva. Si deseas apoyar a este proyecto, por favor invítame un café simbólico dando una aportación voluntaria. Compra mis libros en formato digital o haz un pedido en mi página de Just, donde encontrarás aromaterapia para descansar mejor, prevenir el insomnio y muchos productos con extractos naturales para cuidarte y consentirte de día y de noche. Si te gustó este episodio, por favor recomiéndalo, compártelo con tus amigos, deja un comentario y suscríbete. Es gratis. Si quieres contarme alguno de tus sueños o pesadillas, mándalos a podcastelrioquesu@gmail.com y si son seleccionados, podrían aparecer en alguno de los próximos episodios. Hasta pronto.